William Quesada Grisolles presenta Crónicas del Umbral. Relatos de la vida y sus misterios, a continuación. El último susurro de la noche. Ese intervalo entre la luz y la oscuridad, donde el mundo parece transformarse en algo distinto. A medida que las sombras se alargan, lo conocido se vuelve incierto, y lo que antes era claro, ahora se desliza entre la bruma del misterio. La noche tiene una forma especial de jugar con la mente humana, un tiempo donde la realidad misma parece desdibujarse y las preguntas sin respuesta se multiplican. Adrian siempre había sido un hombre de razón, científico, escéptico, sin espacio para lo inexplicable. Sin embargo, había algo en la noche que lo perturbaba. No hablaba de los ruidos comunes del anochecer, ni de las sombras que se alargaban como un juego de luces y oscuridad. No, lo que realmente lo inquietaba era la sensación de que, en algún rincón del mundo, algo se encontraba aguardando, observando. Esa noche, el viento se colaba por las rendijas de las ventanas de su casa, como si también él estuviera esperando algo. Adrian había pasado los últimos días trabajando en un proyecto de investigación sobre la percepción humana del miedo, tratando de comprender cómo la mente construye los horrores que surgen cuando la luz desaparece. Pero esa noche, algo más allá de la teoría lo hizo quedarse despierto. Se levantó de la cama, el sudor frío recorriendo su frente, y se acercó a la ventana. Desde allí, la vista de la ciudad parecía tranquila. Las luces de la calle parpadeaban como pequeños faros en la penumbra. Sin embargo, en el reflejo del cristal, vio algo que lo hizo detenerse. Una sombra se deslizaba en el borde de su campo visual. No era una sombra que perteneciera a un objeto físico, ni era una creación de su mente. Era una presencia. Sus manos se aferraron al marco de la ventana. La sensación de inquietud creció. No era miedo en el sentido convencional. Era algo más profundo, como si su ser entero estuviera percibiendo una distorsión en la realidad misma. Adrian comenzó a recordar las historias de su abuela, relatos que ella le había contado cuando era niño, historias sobre espíritus errantes y sobre las puertas que la noche abría a otras dimensiones. Siempre había creído que esas historias eran simplemente cuentos para asustar a los niños, pero ahora, frente a esa sombra, el escepticismo que tanto valoraba comenzó a desmoronarse. Se levantó de la ventana y recorrió su casa, buscando alguna explicación lógica. Pero lo único que encontró fue el silencio. Un silencio espeso, tan profundo, que parecía envolverlo todo. Cuando regresó a la ventana, la sombra había desaparecido. Sin embargo, una sensación de vacío persistía en el aire. Esa misma noche, Adrian no pudo evitar escuchar un leve susurro. Era casi inaudible, pero lo suficiente como para helarle la sangre. El susurro provenía del pasillo, donde no había nadie. Con pasos temblorosos, Adrian se adentró en la oscuridad del pasillo. Cada paso era una lucha contra el miedo creciente. Finalmente, llegó al final del corredor, donde se encontraba una puerta cerrada. Sin pensarlo, la abrió. La habitación estaba vacía, pero el aire dentro era denso, como si algo estuviera esperando a ser liberado. De repente, el susurro volvió, esta vez más fuerte, más claro. «Te estamos observando». Las palabras flotaron en el aire, resonando en su mente. Adrian cerró los ojos, y por un instante, creyó que su mente le jugaba una mala pasada, pero cuando los abrió de nuevo, vio algo en el espejo que colgaba en la pared. Una figura, borrosa y distorsionada, que lo miraba fijamente. La figura no era humana, no podía serlo. Tenía ojos que no eran ojos, una forma que no pertenecía a la realidad tal como él la conocía. El reflejo no era suyo, pero a pesar de eso, no podía apartar la mirada. «¿Qué eres?», susurró Adrian, incapaz de apartar sus ojos del espejo. La figura en el espejo sonrió, una sonrisa que no tenía ningún rastro de humanidad. «La noche nos pertenece, Adrian. La noche es nuestro reino, y nosotros somos los guardianes de sus secretos». El aire se volvió gélido, y el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse,
como si la habitación misma estuviera disolviéndose en la oscuridad. De repente, el reflejo comenzó a distorsionarse, y Adrian sintió como algo le tiraba de la pierna, como si el propio espejo quisiera arrastrarlo hacia su interior. Despertó. Adrian se encontró en su cama, respirando con dificultad, su cuerpo empapado en sudor frío. La luz del amanecer se filtraba a través de la ventana, disipando la oscuridad de la noche. Miró alrededor, pero todo parecía normal. La habitación estaba como siempre, tranquila y ordenada. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Había algo en la mirada de las sombras, algo que no podía deshacerse. La noche, que siempre había sido un simple intervalo en el día, ahora tenía un significado diferente para él. Reflexión. ¿Qué ocurre realmente cuando las luces se apagan? ¿Estamos realmente a salvo en la oscuridad? ¿O hay algo que acecha más allá de nuestra percepción? La noche es un espacio donde lo imposible parece volverse posible y donde los límites de nuestra realidad parecen desdibujarse. Quizá nunca lleguemos a entender completamente los misterios que habitan en la oscuridad, pero la noche siempre nos recordará que no todo es lo que parece. Preguntas para la reflexión. 1. ¿Qué crees que ocurre cuando la oscuridad nos rodea? ¿Cómo cambia nuestra percepción de la realidad cuando estamos alejados de la luz? 2. En momentos de incertidumbre, ¿cómo sabes si lo que percibes es real o producto de tu mente? 3. ¿Hay algo en tu vida que hayas tratado de ignorar, pero que la oscuridad, la soledad o el silencio han sacado a la luz? La noche siempre guarda algo que, tal vez, nunca estemos listos para descubrir.